Hoy vamos a seguir con Colosenses capítulo 3, los versículos del 9 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 17. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza es el título de esta reflexión. Escribe el apóstol Pablo: no os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza y de sus obras, y os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen del que lo creó. Por eso, ya no hay distinción entre el griego y el judío, entre el que está circuncidado y el que no lo está. Ya no importa ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que en vuestros corazones reine la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con corazones agradecidos. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús y dad gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. En estos versículos vemos que el apóstol Pablo utiliza una ilustración muy sencilla, pero profundamente significativa. El apóstol habla del vestido del cristiano. Enseña que los hijos de Dios se han desvestido del viejo hombre y se han revestido del nuevo. Ahora bien, es interesante esta comparación porque el verdadero cambio del creyente no es externo, como un vestido, ¿verdad? Que es algo superficial, sino que más bien es interno. No se trata simplemente de cambiar de ropa, de apariencia o de comportamiento de cara para afuera, superficial. El cambio verdadero ocurre en el corazón y desde allí comienza a reflejarse en toda nuestra vida. Sin embargo, para Pablo esta imagen funciona muy bien porque nuestra antigua vida representa la vieja naturaleza, ese viejo vestido que lo tiramos o deberíamos de tirarlo por cuanto ya no sirve. Mientras que la nueva vida que hemos recibido como hijos de Dios representa la nueva naturaleza. La vieja naturaleza lleva la marca de nuestra condición caída. Ha estado dominada por el pecado y bajo la influencia del maligno. Pero la nueva naturaleza es distinta. Tiene una nueva identidad, una nueva dirección, un nuevo gobierno. Ahora el creyente vive bajo la guía, el gobierno y la dirección del Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros con un propósito claro, hermanos: transformarnos a la imagen de Cristo. Y qué hermoso es ver cuál es el objetivo de esa transformación. El propósito de nuestra nueva vida es reflejar a aquel que nos creó, a aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso la meta del creyente es clara: ser como Cristo. Y cuando ese es el propósito, muchas cosas simplemente dejan de tener lugar en nuestra vida. La mentira, el engaño, la maldad, las prácticas que deshonran al Señor. No debería haber espacio para ninguna de ellas, porque nuestra tarea ahora es otra: crecer en el conocimiento de Dios, madurar en nuestra relación con Él y vivir llenos de su presencia, del Espíritu. Los hijos de Dios deben comportarse como es debido, guardando sus mandamientos. De esa manera honran al Padre que tienen en los cielos. No tendría sentido decir que pertenecemos al Señor y al mismo tiempo vivir ignorando sus mandamientos y sus enseñanzas, ¿verdad? Sería semejante a decir: Señor, te amo, pero tus mandamientos y tu palabra me dan igual. No tendría sentido, ¿verdad? Y además sabemos que en nuestra realidad
aún siendo creyentes e hijos de Dios, la tentación existe. Y muchas veces no somos constantes ni disciplinados, pese a haber nacido de nuevo y tener a Dios en nuestro corazón. Por eso Pablo exhorta a los creyentes de Colosas a vivir como corresponde, a convivir en amor, a tratarse correctamente, a reflejar en sus relaciones la nueva vida que han recibido. Pero Pablo no se limita a dar normas de conducta, normas morales. Él apunta al modelo supremo de nuestra vida, a Cristo mismo. En el versículo 13 les recuerda algo fundamental. Si surge un conflicto entre vosotros, entre los hermanos, debemos perdonarnos. ¿Y cuál es la razón? Porque Cristo nos perdonó primero. Ese es el punto. Debemos perdonarnos porque Cristo nos perdonó primero. Por eso debemos aprender a perdonarnos, a escucharnos, a comprendernos. Y no lo hacemos simplemente porque alguien nos lo haya ordenado, como si fuese una obligación religiosa a cumplir. Lo hacemos porque hemos experimentado un perdón mayor, un amor tan profundo que nos mueve a perdonar, que nos mueve a amar. Pensadlo bien, hermanos. Cristo no entregó su vida por nosotros porque supiera que algún día seríamos personas ejemplares, santas o piadosas. Cristo entregó su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Nos amó desde el principio, aún con nuestras faltas, con nuestras debilidades y con nuestras miserias. Y precisamente porque nos ama, no nos deja como estamos. Nos transforma, nos restaura, hace grandes cosas en nuestras vidas. Pero como digo, no porque necesitemos adquirir valor ante Él. No, Él nos amó primero. Él nos amó desde el principio. Para Dios, ya somos valiosos desde el primer momento en el que Él nos conoció. Y nos conoció incluso antes de que existiésemos en esta vida. Por eso el Hijo entregó su vida por nosotros, hermanos, por amor. Y os cuento esto porque al profundizar en el maravilloso amor de Dios, nosotros podemos ser capaces de amar a los demás. Si yo no profundizo en el tremendo amor de Dios, yo tampoco podré ser capaz de amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Para amar necesito a Dios. Y del mismo modo sucede con el perdón. Para yo ser capaz de perdonar a los demás sus ofensas, tengo que experimentar todo el perdón que ha tenido Dios conmigo, pese a mis ofensas y mis faltas y mis pecados. Ahora bien, alguien podría preguntarse, si Dios ya nos amó así desde el principio, tal como éramos, con nuestras miserias, con nuestras faltas, con nuestros pecados, ¿significa eso que ya no debemos preocuparnos por crecer en santidad? Pues si Dios ya me amó, ¿para qué esforzarme más? Alguien quizá podría llegar a pensar eso. Y evidentemente no es así, hermanos. Debemos ocuparnos en aquello que Dios nos ha encomendado. Debemos trabajar en nuestra vida espiritual con temor y temblor. Pero hay una diferencia importante, hermanos. Ahora, para nosotros, los que somos hijos de Dios, la santidad es una ocupación, ya no es una preocupación. Nosotros no debemos de estar preocupados por ser santos como nuestro Señor es santo para ir recién recibir la salvación y el perdón de Dios. Nosotros, por su gracia, ya hemos recibido el perdón de Dios y su salvación en Cristo Jesús, y por lo tanto, en respuesta a todo ese amor, nosotros nos ocupamos diligentemente en ser santos como nuestro Señor es santo. Por lo tanto, la santidad ya no es una preocupación, es una ocupación, un deber, una reacción ante todo el amor que Dios nos ha dado primero. Y por tanto, en Cristo debemos vivir confiados. En Cristo somos amados. En Cristo estamos plenamente perdonados. Nada de lo que hagamos hará
que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Fijaos. Pues Él nos ha amado con todo su amor. No se reservó nada, porque dio a su Hijo amado por ti. Por lo tanto, nada de lo que nosotros hagamos hará que Él nos ame más, porque Él nos ha amado con todo. No se ha dejado nada. Dio a su Hijo por nosotros. Por eso es que nosotros debemos obedecer por amor. Obedecer por gratitud. Obedecer para honrar a Dios. Pero, lógicamente, para vivir así, necesitamos madurez espiritual. Pues los niños espirituales no comprenden bien lo que significa seguir a Cristo, ni la necesidad de vivir en santidad. Pensad en un ejemplo muy sencillo. Muchos niños no quieren comer verduras, ¿verdad? Algunos tampoco quieren fruta ni pescado. Solo quieren patatas fritas, filetes y quizás salsas para acompañar esa comida. ¿Y qué ocurre? No entienden estos niños que su cuerpo necesita también otros alimentos, que no todos son filetes y patatas fritas. No comprenden que existen nutrientes esenciales para su salud. Por eso protestan. Solo quieren lo que les gusta. Y los padres, preocupados, pues intentan muchas estrategias, ¿verdad? A veces utilizan el famoso avioncito, ¿verdad? Para hacer más entretenida la comida. Otros hacen figuras divertidas con la comida para que el niño las acepte, pues sobre todo con las verduras y con las frutas, ¿verdad? Otros preparan purés donde esconden los alimentos que al niño no le gustan. Y como no lo ven, pues lo come. Aunque algunos son muy listos y se dan cuenta también. Y hoy en día también es cierto que desgraciadamente algunos padres recurren a otras cosas, como por ejemplo ponerle una pantalla al niño. Que en algunos casos lo hacen ya por desesperación. Le ponen el móvil, la tablet, un televisor, lo que sea, para distraer al niño, ¿verdad? Lo que haga falta con tal de que el niño quede hipnotizado por tantas luces, sonidos e imágenes, y mientras está distraído acaba comiendo sin darse cuenta, porque está embobado con sus dibujos animados o lo que sea que esté viendo. Y sabéis que, hermanos, a veces algo parecido ocurre en las iglesias hoy en día. Algunos líderes tratan a los creyentes como si fueran niños espirituales, que necesitan ser entretenidos constantemente para prestar atención, con shows, luces, sonidos, fiestas, globos, todo lo que se pueda, todo lo que el presupuesto permita. Y lo hacen para mantener esa atención. Algunos incluso terminan adulterando la palabra, adornándola, suavizándola, o incluso transformándola en espectáculo. Y eso es peligroso, hermanos, porque la palabra de Dios no necesita ser adornada, ni transformada, ni adulterada. Para quienes aman al Señor, la palabra por sí misma ya es preciosa, tal y como es. Quien ama a Dios hará todo lo posible por conocerle, adorarle y servirle. Por eso hay de aquellas iglesias que se convierten en centros de entretenimiento. Hay de aquellos pastores que hablan más de sí mismos que del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, no es un espectáculo ni un negocio. El Evangelio es poder de Dios para salvación y merece ser tratado y expuesto con respeto, con reverencia. Por eso debemos ser fieles a lo que el Señor nos ha entregado, hermanos. Y en consecuencia, los pastores y maestros no estamos llamados a formar niños espirituales en la iglesia, sino más bien hombres y mujeres de Dios. Ahora bien, con este objetivo en mente, tampoco debemos ir al otro extremo. No debemos imponer la palabra de manera legalista, como si fuera una carga pesada. No se trata de forzar a las personas espiritualmente a hacer algo que no quieren hacer, quizá porque tampoco tienen al Espíritu. Solo Dios lo sabe. Más bien debemos enseñar
Como hacen los buenos padres, ¿verdad? Con sus hijos, o los que intentan ser buenos padres. Con paciencia, con sabiduría, explicando por qué ciertas cosas son buenas para nosotros. Porque obedecer a Dios, hermanos, nos hace bien. El problema es que muchos todavía no lo entienden y por eso no se esfuerzan por conocer su palabra. Todavía no entienden que obedecer a Dios y por consiguiente conocer su palabra y tener una relación íntima con Él nos bendice, nos hace bien. ¿Y por qué algunos piensan así, como que todavía no están seguros de que verdaderamente la palabra bendice por sí misma? Porque son niños espirituales. Necesitan todavía que usemos a veces cosas, artimañas, para que recién hagan caso. Y es triste porque algunos ceden a ello. Ceden, pues como digo, a hacer muchos eventos, muchas actividades, globos, comida, fiesta, para que por fin los bancos se llenen. Pero la gente que viene y se congrega en esas iglesias, lógicamente no viene por la palabra de Dios. Viene por el café y las pastas, viene por las fiestas, viene a buscar pareja, viene quizá a conseguir un trabajo. Cosas que en cierto punto y en ciertos momentos son legítimas, ¿eh? No estoy diciendo que sean malos. Pero la razón principal por la cual nos congregamos, ¿cuál es? Cristo. Adorar a Dios, conocerle, servirle. ¿Verdad? Por eso os digo que nosotros debemos de entender que obedecer al Señor nos hace bien. El problema es que algunos todavía no lo entienden. Y hermanos, comparto todas estas cosas no solo como exhortación, sino como un llamado a la transformación, un llamado a la santidad. Porque eso es ser creyente, hermanos. Ser santos como nuestro Señor es santo. Y para ello debemos dejar atrás la vieja naturaleza y vivir plenamente en la nueva vida que Cristo nos ha dado gratis. Por gracia. Y en consecuencia, ser santos como nuestro Padre Santo no debería ser en absoluto una carga, siempre y cuando entendamos que ser como Cristo es la mayor bendición. Que vivir para Cristo es el verdadero sentido de la vida. Si esas cosas no las tenemos claras en nuestro corazón, lógicamente para ti ser santo como nuestro Señor es santo va a ser una carga. Lógicamente para ti obedecer a Dios y previamente conocer su palabra va a ser algo que lo detestes, que te van a tener que obligar constantemente o imponer. Y como digo, hermanos, ser como nuestro Señor no debería ser en absoluto una carga, sino más bien una expresión del amor que tenemos por Dios. Todo lo que el Señor nos manda en su palabra es para nuestro bien, porque Él nos ama y Él sabe exactamente lo que necesitamos. Sabe también lo que queremos, pero lo más importante es que sabe lo que necesitamos. Y lo que Él nos da no es lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y lo hace porque es un Padre santo, justo, perfecto. Y finalmente, hermanos, qué hermoso es vivir delante de Dios con un corazón agradecido. Como dice el versículo 17, todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hagámoslo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de Cristo. Quédate también con esto que te voy a compartir ahora. Esta es una pregunta que podemos aplicar a toda nuestra nueva vida en Cristo. Quedaos con ella. Lo que voy a hacer, sea lo que vaya a hacer, ¿puedo decir que lo hago en el nombre del Señor? Piénsalo. Sea lo que sea que hagas después de que termine este culto al Señor, en tu día a día, cosas cotidianas, cosas quizá más personales, familiares, de trabajo. Recuerda esta palabra. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo en el nombre del Señor. Todo. La vida no siempre es blanco o negro, hermanos. Muchas veces existen zonas grises. Y es precisamente en esas zonas donde podemos desviarnos
donde podemos perder el tiempo o caer en pecado. Y ciertamente, la Biblia, y escuchadme bien, no responde de forma directa a tantas cosas que hoy en día existen. Entre otras cosas, porque cuando se escribió e inspiró la palabra de Dios, no existían todos los avances tecnológicos que hoy en día existen. Y en medio de esos avances tecnológicos hay un montón de tentaciones, adicciones y cosas que podemos ver y hacer, en muchos casos, sin ningún tipo de represalia. Pero Dios lo ve y lo sabe todo. Y algunos jóvenes y no tan jóvenes se acogen a que la palabra de Dios no dice directamente qué hacer o no con la adicción a ciertas tecnologías o con ver ciertas cosas violentas o ciertas cosas eróticas o qué sé yo. Todo lo que cada uno, desgraciadamente, puede llegar a ver en los avances tecnológicos que hoy en día tenemos. Y por eso quiero que os quedéis con este principio. Si sois hijos de Dios, todo lo que hagáis debéis de hacerlo en el nombre del Señor. Y si tenéis duda de si algo que hacéis, algo que pensáis, algo que decís, no sabéis si está bien o mal, piénsalo. ¿Lo harías en el nombre del Señor? Porque si quizá tú ves que no lo harías en el nombre del Señor, probablemente no tenías que hacerlo. O también debes buscar consejo de Dios, consejo de aquellos que Dios ha puesto delante de ti para que también te guíen. Y de esa manera examinar cómo estás y buscar la santidad y la dirección del Señor. Por eso, hermanos, como digo, aunque la Biblia no responda de forma directa a tantas cosas que hoy en día existen, entre otras cosas los avances tecnológicos, eso no quiere decir que no existan principios y enseñanzas que nos hagan reflexionar seriamente, y esta es uno de ellos, que debemos tener presente que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor, porque ahora somos hijos de Dios, y nuestra vida ya no es nuestra, sino que ahora le pertenece a Él. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Quiere que caminemos firmes en la fe, convencidos de que somos más que vencedores en Cristo. Hemos sido creados a imagen de Dios para reflejar su gloria en este mundo, su reino y su evangelio. Por eso debemos vivir de tal manera que otros puedan ver en nosotros a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer centrados en Él y a vivir fielmente esta nueva vida, esta nueva naturaleza que hemos obtenido por gracia en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.